soy Selene Valencia y voy a hablaros de la relación entre las áreas de conocimiento y los diferentes grupos de procesos de la dirección de proyectos. Para ello cuento con la colaboración de Estíbaliz Sánchez, quien ha accedido a compartir su experiencia como directora de un proyecto. Un placer tenerte con nosotros, Estíbaliz. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consistía vuestro proyecto? Tuvimos un iniciador que en nuestro caso era el CRIL, que se puso en contacto con nosotros a través de su representante. Él nos propuso realizar una página accesible por internet que contuviese vídeos formativos de conceptos de la gestión de proyectos y, entre otros, realizar un vídeo de producción propia sobre los grupos de procesos de dirección de proyectos. Como nos señalaba Estíbaliz y podemos observar en el gráfico, fuera de los límites se encuentran el iniciador y el patrocinador, que dan comienzo al proyecto. Algunos activos de la organización, como podrían ser plantillas o las lecciones aprendidas de proyectos anteriores, formarán parte de la entrada del proyecto. Por otro lado, una vez acabado el proyecto, se obtienen los productos entregables al cliente y otros registros generados durante el desarrollo, que se convertirán en activos de la organización. Así es, una vez que terminamos el proyecto, los registros obtenidos fueron, entre otros, la planificación, el informe de seguimiento y control y las lecciones aprendidas, que nos han servido para proyectos posteriormente. Dentro de un proyecto se diferencian 5 grupos de procesos principales que se encuentran dentro de los límites del proyecto y están relacionados con 9 áreas del conocimiento. El grupo de procesos de iniciación comienza a la vez que el proyecto. Este grupo forma procesos como el desarrollo de acta de constitución del proyecto. Aquí se recogen requisitos iniciales que satisfacen necesidades y expectativas de los interesados, identificados en el área de comunicación. Por otro lado, antes de comenzar el grupo de procesos de planificación, se elige el director del proyecto. Del grupo de procesos de planificación forman parte procesos de todas las áreas de conocimiento para realizar el plan del proyecto, que incluye todos los procesos de esta fila. ¿Qué debe contener una buena planificación? Una planificación principalmente debe contener el alcance con los objetivos básicos y adicionales, un apartado de roles y responsabilidades de los miembros, el EEC, las tareas con sus respectivas estimaciones y los entregables que van a generar, planes de calidad y comunicación y un apartado de identificación y mitigación de riesgos. El grupo de procesos de ejecución está formado por procesos necesarios para llevar a cabo la ejecución del proyecto de acuerdo con el plan estratégico definido. Este grupo contiene procesos como el aseguramiento de calidad, obtención de adquisiciones y gestión de equipo, entre otros. En definitiva, la dirección y gestión de la ejecución del proyecto. En vuestro caso, ¿cómo se llevaron a cabo los procesos de ejecución? Éramos 4 personas en el equipo de desarrollo y nos dividimos en 2, de forma que cada grupo se encargaba de realizar un componente del producto final. En la ejecución del proyecto también adquirimos productos externos como vídeos formativos o equipo de grabación. Por otro lado, durante el desarrollo, todo miembro debía respetar los requisitos mínimos de calidad deseados. El grupo de seguimiento y control contiene todos aquellos procesos que monitorizan y controlan la ejecución del proyecto, de forma que se puedan identificar los posibles problemas y adoptar acciones necesarias. Incluso a veces surge la necesidad de replanificar. ¿Cómo habéis abordado el seguimiento y control del proyecto? Principalmente realizábamos reuniones pequeñas de no más de 5 minutos por miembro, en los que nos poníamos al día del estado del proyecto, tanto del alcance como de los problemas que había tenido cada uno, de la calidad, de los costes. Todos estos datos se registraban en un documento y una vez revisados tomaban las decisiones oportunas para alcanzar el éxito del proyecto. Nos acercamos ya al fin de los límites de un proyecto. Este grupo de procesos cierran formalmente el proyecto y las adquisiciones. Una vez llegados a este punto del proyecto, ¿cómo lo finalizasteis? Nos quedaban 2 tareas a realizar: exponer las fortalezas de nuestro proyecto al representante del cliente y realizar el informe de lecciones aprendidas. Por ejemplo, yo como directora, una de las lecciones más valiosas fue que la gestión del proyecto lleva un tiempo significativo y tiene que formar parte de las horas de dedicación de la planificación. Muchas gracias, Estíbaliz, por haber compartido tus experiencias como directora. En cuanto a vosotros, gracias por haber compartido este tiempo con nosotras. Recordad, nada mejor que la propia experiencia, porque la práctica hace el maestro. Con esta reflexión me despido. Hasta la próxima.